Cambiamos de tema y estamos muy agradecidos. Está con nosotros Charles Cosgaya, él es presidente de la Asociación de Cronistas. Está con nosotros Sergio Grosjean, él es cronista. Espero estar pronunciando bien los nombres. Sergio Grosjean es cronista yucateco, también Leonel Escalante, también cronistas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Oigan, hay un evento, un encuentro de cronistas. Así es nuestro sexto encuentro de cronistas e historiadores de Yucatán. Primero, a mí esto es fascinante lo que ustedes hacen, pero ¿cómo puede llegar uno a hacerse cronista? Hay que trabajar un montón, ¿no? Porque además eso no se estudia para eso, eso se gana, ¿no? Pues eso es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, realmente la mayoría de los que son nombrados cronistas tienen un trabajo previo que los avala. Claro. Y entonces el municipio se da cuenta de esto y pues entonces le dan el nombramiento, ¿no? ¿Pero son historiadores? Bueno, en el caso de la Asociación de Cronistas e Historiadores, nos fuimos a un poquito más amplios, en el que hay involucrados historiadores, antropólogos, investigadores. O sea, quisimos dar un margen más amplio a esto. ¿Por qué diferencia hay entre un cronista y un historiador? Porque un cronista narra la crónica cotidiana, no es necesario que se vaya a la historia. O sea, puede ser cronista narrando día a día lo que sucede en su comunidad, obviamente de historia, y el historiador más bien se va a la historia, que también puede ser crónica. Ok. ¿Y cómo empezaron, don Leonel? Bueno, la asociación empieza en 2018, perdón, 2018, sí, tiene poco tiempo, precisamente para agrupar, como decía Sergio, ¿no? Historiadores, cronistas, y que lo sabemos mucho en Yucatán. Tenemos el privilegio, bueno, Carlos Cosgaya y un servidor, de ser cronistas de Valladolid, y de que esta asociación la formara el doctor Renan Góngora Biachi este año que mencioné, que de muy gratos recuerdos, ¿no? Entonces, bueno, estamos agrupados hoy alrededor de 35 historiadores y cronistas, y bueno, vamos a celebrar ahora nuestro sexto encuentro. ¿Hay competencia entre los cronistas? No, ¿verdad? Digo, yo me hubiera imaginado que hay así como que no nos llevamos. No, porque es microhistoria, entonces cada quien se dedica más que nada a la parte de su ciudad, de su población. Esa es la especialidad, ¿no? Especialistas del tema. Ustedes dos en Valladolid. Sí, solo si hay una pelea de receta de cocina. No le quiero platicar. Algo vamos a tener que hacer con eso, y le pongo en contexto a usted que nos está viendo y nos está escuchando. La semana pasada nos trajeron unos lomitos de Valladolid que fueron un éxito aquí y nos dieron la receta, pero dada la receta empezó el problema. Y vamos a organizar algo. Les vamos a organizar un torneo de lomitos de Valladolid. Ojo cerrado. Cada quien va a probar el lomito de Valladolid y se decidirá cuál es el bueno, y ya después sabremos cuál es la receta. Oiga, pero bueno, cuénteme, en este encuentro de cronistas, ¿de qué se trata? Bueno, la asociación, como bien dijo el compañero Leonel hace un momento, se fundó en el 2018. Sí. Entonces, pues empezó nuestra vida cotidiana, nuestras sesiones ordinarias, etcétera, pero empezamos a tener pérdidas de miembros, sobre todo en la época de la pandemia. Perdimos a 3 sin haber fallecido por el COVID. Pero fallecieron precisamente exactamente cuando iniciaba la pandemia. Entonces ya empezamos a sentir nostalgia y dijimos, bueno, habíamos hecho encuentros previos antes de que se formara, precisamente con la intención de crear la asociación. Y entonces, como aniversario, para celebrar los aniversarios de la asociación, decidimos retomar los encuentros como parte de la celebración. Y así volvimos a esto. Y entonces ahora es un encuentro, realmente es un encuentro académico, o sea, en el sentido de que, como nuestras sesiones ordinarias, pues los que se inscriban van a llevar ponencias, o van a haber conferencias, incluso magistrales. O sea, Sergio, se van a aprender cosas nuevas. Sí, definitivamente. Mira, esto ha sido todo un reto. O sea, la asociación no surge de la nada en el 2018. Fue todo una historia para poder lograr formarlo. En el estado de Yucatán son 106 municipios. Sí. Entonces imagínate cuánta historia no tenemos en esos 106 municipios. Desde recetas de comida, no es lo mismo como se hace un pokchuk aquí en Mérida, como se hace en Cahue, en diferentes zonas. Sí, totalmente. Pero la idea es esto. Entonces se han ido aliando a este gran equipo, cronistas de otras comunidades, incluso gente que no ha sido nombrada cronista oficial, pero es gente que conoce de su comunidad, conoce su historia, de sus tradiciones,
se ha unido este equipo. Y no basta con que yo me sienta cronista, porque también conozco algunos que se autonombran cronistas. Por supuesto. Yo soy cronista de la colonia, ¿no? Yo puedo ser. Por supuesto, pero algo muy importante de esto es que surge el Gran Libro de Yucatán. Okay. Logramos hacer un libro de los 106 municipios. Muchas veces nosotros entramos, por ejemplo, a internet a buscar información y encontramos información errada, incluso oficial a nivel federal del Estado. Sí, claro, y no es fácil encontrar. No. Entonces hicimos entre todos los compañeros este gran libro, el Gran Libro de Yucatán, que esperamos pronto reimprimirlo. Y nos avisan y lo representamos aquí. Claro, ¿no? claro. Sí, claro. Entonces, pues seguimos en esta búsqueda de información, búsqueda de más aliados cronistas de pequeñas comunidades donde no tenemos todavía cronistas, gente que sepa del tema y tenga la capacidad para poder intercambiar sus puntos de vista y su madurez con respecto a su conocimiento. Ahorita nos habían puesto ya como la receta de los lomitos, por si la quieren apuntar. Por cualquier cosa. Oiga, don Leonel, platíquenos una cosa y aprovecho para preguntarles. Mucha gente que viene de fuera de Yucatán se encuentra aquí con la noticia, con la novedad para mucha gente, de que aquí fue la chispa de la revolución. La primera chispa de la revolución. Y me ha tocado en los últimos meses de gente, ya ve que hay mucha gente que está viendo para ver. Yo llegué aquí hace 23 años, digamos que ya medio conozco el tema, pero me llama mucho la atención porque no hay persona que haya llegado, que haya escuchado lo de la chispa y se voltee y diga, pero si Yucatán nunca estuvo en ninguna guerra mexicana. O sea, cuando fue la independencia, pues era capitanía, no había una relación directa con el centro, no tenían por qué. Después, cuando fue la revolución, pues tampoco pasó nunca absolutamente nada, en la reforma no pasó absolutamente nada, y es esa allá hay un punto de discusión que me gustaría tratar con ustedes, no porque yo defienda uno u otro, sino yo lo pongo sobre la mesa. Mira, como te dije hace un momento, que el arquitecto Cosgaya y un servidor somos orgullosamente de Valladolid, 4 veces ciudad heroica. Bueno, yo creo que hasta mucho más, ¿no? Porque la valentía y de la gente vallisoletana a lo largo de la historia ha demostrado esto, ¿no? Y bueno, la chispa de la revolución, la primera chispa de la revolución, vámonos un poquito hacia atrás, es el nombre de un documento histórico de don Carlos R. Menéndez, ¿no? Pero si nos situamos en el momento de la rebelión, que por cierto hubieron rebeliones a principios del siglo XX en todo México, ¿no? Por todo México. Y cada una tuvo su propia particularidad. Lógicamente, después de 30 años de Porfirio Díaz en el poder, pues se suscitaron por todo el país muchísimos problemas, ¿no? Y Valladolid, pues no fue la excepción. Fue un problema localista, a lo mejor regionalista, como lo hubieron en diferentes regiones, lo repito, ¿no? Pero la parte que nos corresponde y que nos llena de orgullo también por esta situación que se dio, Yucatán vivía temas de mucho conflicto con los hacendados, el tema de los salarios, el tema del hambre, el tema de todas estas situaciones que, repito, también por todo el país hubieron, pues Valladolid también vivió una situación así. Tal vez por muchos años decían la primera chispa, porque se dio en junio del 4 de junio de 1910, y en otros lugares se dio después, tal vez son semanas en Puebla, Zacatecas, Coahuila, etcétera, ¿no? Pero digo, tampoco peleamos porque se nos reconozca como la primera chispa, luego, pero es un movimiento de insurrección que se dio en muchos lados, y Valladolid tuvo su plan. Hubo un plan elaborado como el plan de San Luis, por ejemplo, de Madero. Hubo un plan muy verdad, el plan de Tzelcop, que se firma, que tiene sus puntos. Entonces Valladolid es parte de esa historia que a nosotros nos enorgullece. No, y que llena de orgullo a mucha gente. Y el movimiento fue de alguna manera pues, puesto ahí en la Cámara de Senadores, de Diputados, y es reconocido como un movimiento precursor de la Revolución Mexicana, ¿no? Es un tema muy interesante. Claro. De hecho, por ejemplo, también en el sentido de las guerras nacionales en las que aparentemente Yucatán no participó, quiero mencionar que de hecho, por ejemplo, en Yucatán no se permitía que los mayas usaran armas, ¿no? Y es precisamente en la guerra con Estados Unidos cuando se les da entrenamiento y sale un barco hacia Texas precisamente para apoyar al gobierno federal, pero bueno, hay una
un levantamiento en el mismo barco, ¿sí? Un motín, y se regresan. Y eso abre, porque precisamente nunca antes habían entrenado a los mayas en el ejército, en forma de militar, ¿no? Y en armamentos. Y después yo, haciendo genealogía, me encontré mujeres que reclamaban ya su viudez por que sus maridos se fueron a la guerra a las guerras de Juárez, a apoyar a las guerras. O sea, vallisoletanos que se fueron incluso. ¿Hay registro de vallisoletanos? Sí, bueno, ellas a través de sus documentos, viudas, sí. A través de sus documentos, y nunca volvieron, no saben si se murió o no. Entonces ya habían pasado demasiados años y ellas reclamaban ya que se declararan muertos para que ellas pudieran ser viudas. Interesante. El otro día alguien nos ponía, hablando de la revolución precisamente, dijo, pues es que no hubo revolución en México. Fue el derrocamiento de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz se va antes de que empiece la guerra y dice, yo mejor me voy y ya quédense ustedes, y se va para allá. Y dice, y lo que fue después fue un golpe de Estado contra Francisco Madero. Así y nos decían el otro día, ¿y saben quién está atrás de todo esto? Estados Unidos. ¿Qué opinan del tema? Son diferentes. Ya nos pusiste a pensar. No, son diferentes visiones. No queremos que nos invadan por un comentario aquí. No, sí, exacto, no voy a hacer, ¿no? No, lo decía porque van pasando los años y se ve que, bueno, la historia se revisa y van saliendo diferentes puntos de vista, y me parece que estamos ahorita siendo testigos de una revisión de la historia mexicana por algunos historiadores que ponen en duda lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, ¿no? Y digo, algo que nos tocó a todos nosotros de jóvenes probablemente fue la historia de los niños héroes, que al final nos enteramos que pues ni eran niños ni eran héroes y todo eso, ¿no? Pero siguen apareciendo este tipo de revisiones que llaman mucho la atención y que te dicen, a ver, no se confundan. Porfirio Díaz, en realidad no hubo más que 1 o 2 enfrentamientos contra los ejércitos de Porfirio Díaz, no hubo más. Porfirio Díaz se va. Llega, además, Francisco Madero estaba en Estados Unidos en 1910. Él entra a México hasta 1911, ¿no? El que inicia, entiendo yo, la revolución fue Toribio Ortega en un pueblito en Chihuahua que se llama Cuchillo Parado, y ahí es donde inicia absolutamente toda la guerra. Es lo que entendemos ahora. Pero siempre es interesante tener esos puntos de vista diferentes, ¿no? Porque pues tenemos que estar revisando nuestro. Pues nosotros defendemos lo que ocurrió en Yucatán. Exacto. Y es lo que comentaba hace un momento, pues se dieron insurrecciones por todos lados, por todos los rincones, y por diferentes situaciones, el campo, los salarios, y la pobreza, la mala distribución de la riqueza. Y a lo mejor Porfirio Díaz era bueno, como tú dices, la historia se ha reescrito, la historia, como historiadores hoy tenemos muchos, han revisado, y nos encontramos todos los días con sorpresas, ¿no? Con situaciones, porque hay que meterse de verdad a la historia, y no siempre es como nos las enseñaron en la escuela, ¿no? Pero aquí lo interesante es pues adentrarse a ella y sacar cada quien sus conclusiones. Oye, Sergio, ¿y cómo se empieza con esto? Debe ser un gusto que desarrollas desde niño, porque además, ojo, no me imagino que de esto no se vive. No. Con todo lo contrario. Sí, no, por eso hasta pones. Esto cuesta. Por supuesto. ¿A qué edad empiezan con alcanza para los lomitos. Pero de los buenos, ¿no? Fíjate, Gastón, hablando de guerras, una de las guerras más importantes, destacadas que hubo pues, prácticamente en toda Latinoamérica, fue la Guerra de Castas, que comienza en 1847. Y, como comentaba Leonel, la información va cambiando conforme vamos investigando. Y por ejemplo, tenemos el caso del convento San Bernardino de Siena, que hace algunos años en Valladolid, que hoy somos parte también de una fundación, San Bernardino de Siena, se hace un hallazgo arqueológico, el más importante descubrimiento de pertrechos, armas de guerra dentro de un cenote que fue en el convento San Bernardino de Siena. De ahí parte una investigación que realizamos en conjunto con el doctor Hernán Góngora Biachi y publicamos un libro del que habla de la Guerra de Castas, habla del convento, de los pertrechos, y logramos hacer una sala museográfica. Pero todo esto viene relacionado. Sí, hay que visitarla, y el convento que está hoy por hoy más lindo que nunca. Entonces, con base a esas investigaciones, aclaramos muchas dudas que habían habido a lo largo de la historia acerca de este enfrentamiento, cómo Valladolid se ha abandonado, cómo se ha atacado y cómo se ha recuperado durante la Guerra de Castas. Entonces, todo este tipo de información va saliendo, va surgiendo.
muchas veces información la encontramos a través de gente que nos da datos y son pistas que nos dan y podemos ir a buscar la información directamente a los archivos, a las hemerotecas, a las fototecas y así vamos armando esta encrucijada, este rompecabezas de la historia que va variando con el paso del tiempo. Y que además me imagino la historia al final, pues es como en algún lugar lo decía, ahorita me acuerdo, pero es como un crisol, ¿no? En el que pues el historiador enfoca ciertos azulejos y esa es la visión que va dando, ¿no? Y no alcanzamos a tener una historia completa al mismo tiempo de todo, ¿no? Que eso es lo que muchas veces desespera. Así es. Claro. Así es, de repente un historiador tiene información, algún poblador tiene una información y eso nos va ayudando a armar, como le repito, un rompecabezas de esa historia. La foto de lejos de la guerra de castas, yo he escuchado muchas versiones también, hay una que me decían la razón por la que pierden los mayas la guerra que estaban a punto de ganar era por la cosecha. Porque apareció la langosta, que es la que marcaba la llegada de lluvias. ¿A poco? Sí, de hecho, desde las torres, bueno, así cuentan las crónicas de la época, que cuando ya se veían desde las torres de la Catedral de Mérida las fogatas de los campamentos mayas en las noches, y la gente salió huyendo de Mérida, porque Mérida hasta ese momento no había padecido ningún problema más que recibir a los que huían del interior del estado. Pues para sorpresa de todos, empiezan a levantar campamento y se van. Okay. Esa es parte de estaban por ganar. Sí, claro. Ya estaban... o sea, de hecho, ya habían sitiado la ciudad. Sí, por cierto, acá están atrás las armas del cenote, las están aquí en la pantalla, ya las puse. Sí. Ah, ok. Perfecto. Esos son los trabajos que hicimos en el año 2003, si más no recuerdo. Ahí están, para que lo vean. Y fíjate, interesante. Y se manda a imprimir una circular para repartir a la ciudad, de abandonar la ciudad, pero no se imprime porque no había papel. ¿Y entonces? O sea, así de complicado estaba. Pues hubo la suerte, la fortuna de que se retiran los campamentos, pues porque llega el momento, como tú citas, de la cosecha. Y bueno, y en ese momento ya Yucatán logra hacer alianzas con otras partes. De hecho, hubo un momento de la historia en el que Yucatán ofrece su territorio a España, a Inglaterra y Estados Unidos, a cambio de que manden armas. Y ninguno le quiso meter. Y el gobierno mexicano, aunque estaba desgastado por la guerra con Estados Unidos, en ese momento Yucatán está separado. Sí. Está separado, esa vulnerabilidad es uno de los motivos. ¿Van entonces con 3 países? Y ninguno acepta ayuda a cambio del territorio. Y México, a pesar de que estaba muy desgastado por esta guerra con Estados Unidos, manda hombres, armas, y es por eso se logra recuperar el territorio. Claro. Es muy complejo. Oiga, don Leonel, la importancia de conocer nuestra historia para sentirnos orgullosos de la tierra en la que vivimos, y que muchas veces eso parece que con las nuevas generaciones como que lo dejan para después, ¿no? ¿No tienes impresión? Así es, sin duda. Y mira, parte de de agrupar en este encuentro de cronistas, vuelvo al tema, es precisamente para que demos a conocer esos pasajes que nos enorgullecen, ¿no? Y como dice Sergio, buscar esas fichas del rompecabezas para conocer y dar a conocer a las nuevas generaciones. De este encuentro que van a tener, el encuentro de cronistas, que es del 1 al 3 de mayo, ¿se hace alguna memoria? ¿Hay algo que podamos leer para ver qué fue lo que se dijo? Sí, claro, la intención de las mesas de trabajo y de las conferencias y las actividades, hacer una memoria. ¿Podrían venir después del encuentro a contarnos cómo les fue? Por supuesto. Y además, sobre todo para compartir lo nuevo, porque a mí lo que me llena de emoción siempre es los datos nuevos. Cuando alguien descubre algo nuevo y entonces lo que decías, el rompecabezas tiene una piecita más puesta, ¿no? Así es. Claro. Sí, de hecho, durante el encuentro va a haber una mesa en la que vamos a analizar a los cenotes como sitios generadores de vida a fuentes hoy de turismo. Vamos a hacer un análisis y de hecho el día del cierre, el 3, vamos a hacer un viaje a un par de cenotes en el que vamos a hablar de la historia de cenotes. No, bueno, nos preguntan aquí, preguntan por el libro de cronistas, ¿dónde lo pueden conseguir? El libro del que hablaba. El gran libro de Yucatán está agotado, vamos a hacer una reimpresión. Todo pinta que va a ser este año. Bueno, entonces, aquí nosotros, gracias por escribir, nosotros con todo gusto le vamos avisando. ¿Iba a decir algo? Pues nada más que, veo que te interesa mucho la historia, eres bienvenido al evento. Muchas gracias. Vamos a tener buenas conferencias, ahí está en el programa, vamos a tener buenas conferencias, vamos a tener muy buenos participantes en las mesas de trabajo, investigadores de renombre aquí en Yucatán, y van a participar en las mesas, y pues así como se dio
esta conversación y empezamos a tocar varios temas. Así se ponen precisamente. Es que qué interesante, ¿no? Porque además pues llegan, hay visiones que no necesariamente Claro. son las que nosotros tenemos, las que nosotros creemos, todo eso. Yo creo que eso es construir conocimiento. Exacto. El intercambiar ideas y que cada quien decida lo que quiera, ¿no? Claro. ¿Hay algunas redes sociales en las que los podamos seguir a todos? ¿Tienen algo en común? Bueno, tenemos una página web. Ok. Que es Cronistas de Yucatán. Cronistas de Yucatán. Cronistas de Yucatán. Sí. ¿Ok? Y tenemos un Facebook también. El cronistasdeyucatán.com.mx, Sí. ¿no? Como siempre. Ok, para poderlos buscar ahí. Y tenemos el Facebook, El que es Facebook. lo que más usamos, que es Asociación de Cronistas e Historiadores de Ok, Yucatán. espérame, Asociación De Cronistas e Historiadores de Yucatán. e AC. historiadores, para que lo tenga ahí, para que lo tenga en mente y los vamos a empezar a seguir. Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido. Al Gracias por la contrario, aclaración al y contrario. de todos modos nos hemos de ver con el tema de los lomitos. Seguramente. No se van a escapar de hacer la prueba ciegas del lomito. Claro. Para ver, el chef, le preguntábamos, ayer estuvo aquí con nosotros el chef, le dije, oiga chef, se ha armado un desastre por esto de los lomitos, y entonces el chef decía, es que somos muy, como decía el día de ayer, los yucatecos somos muy necios, como que nos quedamos con una sola cosa y creemos que la de nuestra mamá es la receta buena. Entonces, bueno, ya veremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Que tengan mucho Muchas éxito. gracias. Les recordamos entonces, es el encuentro de cronistas del 1 al 3 de mayo. ¿Dónde va a ser? En el Gran Museo de la Cultura Maya. Ok, y información la puede conseguir en la página de cronistasdeyucatán.com o en la Asociación de Cronistas Hay unos teléfonos Historiadores. en el Pues si programa. nos lo da. Bueno, sí. Bueno, vienen ahí, ¿no? Los buscamos. Sí, pero 9983 29 28 84. 29 28 Es 84. donde se Te lo registran. repito, 99 83 29 28 84. El Pueden mandar cronistasdeyucatán.com es también la página. Me están haciendo la aclaración ahorita en producción. Y le repito el teléfono, 99 83 29 28 84. Puede mandar un WhatsApp y ahí se pueden poner de acuerdo para asistir a este A evento. todo aquel que le guste la historia regional, bienvenido. Muchísimas gracias. Porque vienen Bueno. de Campeche, de Quintana Roo y de Chiapas. Ok. No, bueno, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias.